6 de la mañana, 33 minutos. Saludamos aquí en la cabina de RCN Mundo al secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. Bienvenido a la cabina de RCN Mundo, secretario. Gracias por acompañarnos hoy viernes. Muy buenos días, gracias a ustedes por su generosa invitación. Aquí, como siempre, con todo gusto, tratando de compartir con la audiencia. Varios temas, pero le quiero empezar preguntando y voy a ser un poco coloquial y usted me perdonará de pronto como le planteo la pregunta. Mucha gente usted se la encuentra hoy en día en Bogotá y le dicen ¿cómo estás? Y le dice bien, con una gripita. ¿No será que esa gripita es COVID? Porque mucha gente sí está con el tema de la gripita. Puede ser. Hemos tenido una coincidencia epidemiológica muy particular. Es un hecho que a partir de los primeros 2 meses de este año empezó a disminuir el COVID de manera muy, muy sustancial. Tuvimos un pequeño pico, en comparación digo pequeño a los que tuvimos anteriormente, por la variante Omicron, pero fue un pico que no nos dio muy duro desde el punto de vista de congestión hospitalaria, ni por fortuna, por muertes de pacientes. Y esto se debió a 2 condiciones. Primero, a los niveles muy buenos de vacunación que cuenta la ciudad de Bogotá, pero también a que la variante Omicron era menos agresiva desde el punto de vista clínico, aunque era más contagiosa. Se dio esa rara coincidencia. Bueno, esto empezó a bajar desde el mes de febrero y llegamos a unos niveles muy bajos, afortunadamente. Sin embargo, desde hace 2 semanas volvimos a empezar a incrementar los casos de COVID. Frente a su pregunta en particular, yo tendría que decir que de 10 casos que tenemos de síndrome gripal en Bogotá, 1 o 2 son por COVID. No son un cuadro muy grave. Indudablemente venimos subiendo en casos COVID, pero también estamos con otras enfermedades respiratorias, lo que llamamos científicamente cuadros de sincitial respiratorio, de adenovirus, de rinovirus, etcétera, que nos vienen afectando a todos y en particular a los niños y las niñas. Entonces, digamos que confluyeron esas condiciones, un pequeño incremento en los casos de COVID. Y digo pequeño porque estábamos muy abajo, ¿no? Entonces, en este momento los números todavía son bastante tranquilizantes, pero subieron mucho en las últimas 2 semanas. Pues eso precisamente le quería referenciar, y es que en el reciente reporte del Ministerio de Salud, Bogotá presentó 2.337 casos de contagio. Iba orientado a lo que decía Chucho, y es... se están aumentando los contagios. ¿Qué decirle a la gente? Porque nos quitaron el tapabocas, o sea, nos estamos relajando y nuevamente están subiendo los contagios, secretario. Yo creo que sí, y entonces allí tenemos que revisar nuestra conducta social. El COVID nos puso de presente varias cosas que otros países ya habían adoptado y que nosotros recién vivimos en los últimos 2 años. Por ejemplo, la conciencia del uso del tapabocas cuando uno tiene un síndrome gripal. Esto que es de común, uso en el resto del mundo, lo vemos perfectamente en Europa, lo vemos en Asia, lo vemos en los Estados Unidos. Nosotros tenemos que empezar a adaptarlo, porque claro, las enfermedades de carácter respiratorio se transmiten, como ya lo hemos dicho, hasta la saciedad por gotitas de saliva que todos expulsamos al hablar, al gritar, pero sobre todo al estornudar o al toser. De modo que las personas deberían utilizar tapabocas en la medida en que tengan algún síndrome gripal. Esto es con más veras para los niños y las niñas. En este momento pudimos, por fortuna, volver a los espacios educativos y estaba haciendo una falta enorme. O sea, el costo que pagaron niños y niñas por estar por fuera del espacio educativo, de los jardines infantiles, ha sido brutal desde el punto de vista de socialización, de aprendizaje, de una cantidad de cosas. Pero también es cierto que al estar en casa, al no tener estos espacios en común, pues se protegieron de las infecciones respiratorias. Entonces, el año pasado y el año antepasado, los casos de infección respiratoria aguda fueron muy bajitos en menores de 5 años y en menores de 1 año. En este caso, en el año actual, tenemos un brote muy importante de enfermedad respiratoria aguda en niños y niñas, y de ahí que el mensaje que estamos mandando las autoridades sanitarias, pero fundamentalmente las y los pediatras, es posible y su niño tiene un síndrome gripal, no lo mande al colegio, no lo mande a la guardería. Esta recomendación no la puede acatar todo el mundo. También entendemos el problema social que además durante 2 años lo sufrieron las madres y las cuidadoras de estos niños al no poder ir a trabajar, de modo que decirle esto a una madre trabajadora pues es imposible. Si tiene que ir al espacio educativo, que por favor utilice permanentemente el tapabocas. Esto es muy importante.
Y claro, continuar con 2 medidas adicionales, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y los espacios ventilados en la medida de lo posible. Secretario, ¿qué pasó con el tema de la vacunación? ¿Qué pasó con los puntos, los puestos de vacunación? ¿Y qué llamado le hace usted desde la Secretaría de Salud a los que todavía tienen esa deuda con la vacuna, que todavía no se han puesto? Muchos se quedaron inclusive en la primera dosis. Es cierto, nosotros creemos que hemos perdido como el impulso que teníamos vacunando. Esto es una situación natural y me explico en este caso. Las personas que tenemos interés en vacunarnos nos vacunamos de primeros. Entonces esto es como una ola. Cuando se abría uno de los procesos de vacunación, siempre incluso tuvimos congestiones que ustedes nos ayudaron a disipar, aumentando los puntos, aumentando los horarios, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que esa población que quería vacunarse ya lo hizo, en este caso estamos en el segundo refuerzo ya, las personas que tienen menos estímulo para la vacunación es más difícil traerlos a los puntos. Tenemos que repetir, necesitamos complementar los esquemas de vacunación y hoy el esquema de vacunación para personas adultas incluye primera, segunda dosis y primer y segundo refuerzo. Eso es lo que estamos invitando a que hagamos. ¿Y de dónde sale esta recomendación de tantas dosis? De que las defensas que generan las vacunas empiezan a bajar a partir de del cuarto mes de la última dosis y están muy bajitas ya al sexto mes. Por eso estos refuerzos que estamos promoviendo para toda la población después del cuarto mes de la última vacuna son tan convenientes para prevenir contagios. Secretario, el otro tema que ya tiene una alerta mundial es el tema de la hepatitis aguda infantil, que ya se han presentado, según la OMS, 650 casos en el mundo y ya 15 en Latinoamérica y, por supuesto, ya ha detectado un caso en Colombia. A este niño de 2 años que tuvo falla hepática, después de la prueba PCR le encontraron rastros de COVID-19 y del adenovirus. ¿Cómo se está preparando la capital para esta alerta mundial frente a esta enfermedad? Muy bien. Sobre esto tenemos que decir que es una condición nueva. Nos estamos acostumbrando ya como sociedad y como grupo médico-asistencial a estar alerta frente a patologías que no son las normales o las frecuentes en la población. Con hepatitis hemos vivido siempre. La hepatitis, el término, simplemente significa una inflamación del tejido hepático, del hígado, y da por diferentes causas. La mayoría de ellas son virales, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis delta, en fin. Incluso para ellas hay algunas vacunas y con esto hemos convivido. Esta es una nueva forma de hepatitis que, como ustedes dicen, se presenta particularmente en población infantil y a veces en adultos, y en la que no identificamos los virus tradicionales de la hepatitis. Por eso hay que hacer lo que llamamos un panel viral de hepatitis para poder ver en qué caso estamos. Asociadas a estas hepatitis nuevas hemos encontrado presencia de adenovirus y en algunos casos de infecciones por SARS, el virus del COVID-19. Estamos tratando de entender cómo se genera la hepatitis. Hoy el mundo científico no sabe cuál es el proceso que genera esta hepatitis. En Colombia, como usted bien lo destaca, ya tuvimos el primer caso comprobado en la ciudad de Cali. Nosotros estamos desde hace más de un mes, todos los puntos de atención de Bogotá, tanto en el sector público como privado, estamos en alerta para tratar de evidenciar cualquier caso de hepatitis que pueda coincidir con este tipo de definición que la Organización Mundial de la Salud nos está haciendo. Creemos que el número de casos va a ser muy bajo y esperamos tener toda la capacidad de respuesta para atender a estos pacientes. El caso de Cali, por fortuna, no fue muy grave. En otras partes del mundo, sobre todo en Europa, han tenido unos problemas muy serios que han requerido incluso trasplante hepático, pero vamos a estar tranquilos con esto y todos los hospitales y los grupos de pediatría pendientes del asunto. Y el otro tema que tiene en alerta al mundo es el caso de la viruela del mono, que por fortuna no ha llegado a Colombia, pero que suponemos nosotros ustedes están alertas y atentos a que esto ojalá no llegue a suceder acá. Es cierto, en el caso de la viruela es uno de los grandes triunfos de la ciencia moderna. O sea, quienes tenemos más años sabíamos o estudiamos cuando estábamos en la academia en medicina, estudiamos casos de viruela. Yo no alcancé a ver un caso de viruela en mi vida como médico, pero es cierto que fue una enfermedad que diezmaba a la población, o sea, tenía una mortalidad cercana al 30% por allá en el siglo XVII y XVIII, y la logramos erradicar del mundo con la vacuna. Es la única enfermedad grave que podemos decir que la erradicamos del mundo. Bueno, los virus aprenden, y en este caso, un virus que no era con reservorio humano, sino con reservorio en simio, de alguna manera mutó
y pasó del simio al ser humano. Eso es lo que conocemos como una zoonosis, o sea, una enfermedad que normalmente la sufren los animales, pero que puede ser pasada a los hombres. En este caso, la viruela, pues también tenemos una alerta. En el caso de Colombia no hemos tenido ningún caso de estos. Es muy probable que llegue, por supuesto que sí, en un mundo globalizado y que no tiene ningún tipo de barreras en los aeropuertos y en los puertos, pues muy probablemente la tenemos acá. Estamos con todas las alertas también pendientes. Hay un dato importante frente a la viruela símica y es importante que la gente que hoy nos oye se tranquilice. No es un caso grave. A diferencia de lo que estábamos hablando de la hepatitis, que sí es una enfermedad muy seria, en el caso de la viruela que viene del simio, los casos son muy vistosos porque generan un brote generalizado, un exantema llamamos, pero por fortuna la evolución de todos los cuadros que hemos visto es benigno, o sea, no se agravan los pacientes, no se mueren los pacientes, pero estamos pendientes. Yo creo que el mayor reto que tenemos en este instante en Bogotá, en Colombia, es el tema del pico respiratorio pediátrico. Y aquí tenemos que volver a ponernos todos juntos para poder pasar de este pico que tiene una particularidad muy interesante y es que es de manera secuencial año tras año que se nos presenta. Ahora se nos está presentando mucho más fuerte por los 2 años de confinamiento, pero en este caso nosotros desde Bogotá vamos a lanzar una solicitud al gobierno nacional. Porque lo que viene pasando es que las camas de pediatría y las camas de cuidados intensivos pediátricos se vienen disminuyendo en la oferta hospitalaria. Y se vienen disminuyendo porque la cama UCI pediátrica tiene una tarifa con la que la compran las EPS que es más barato de los costos que ella genera. No todo en salud se le puede dejar al mercado. Yo no digo que haya algunas cosas que funcionen bien, pero nuestro modelo de salud, que está soportado en el aseguramiento privado, pero que es un modelo público con dinero público, tiene que entender que de la misma manera que pudimos hacer costos de sustentación para tener camas UCI, para atender el COVID, vamos a tener que pensar como país que tengamos canastas de sustentación de UCIs pediátricas todos los años, porque todos los años tenemos estos brotes. Para aterrizar eso tan importante que usted nos está diciendo, es decir, en este momento tenemos una falencia de camas UCI pediátricas en un momento en el que estamos enfrentando un pico respiratorio, sobre todo en los niños, secretario. Tú tienes una dificultad de congestión cuando la demanda supera la oferta. En este instante yo les quiero dar algunos números en el caso de la ciudad de Bogotá. Cuando nosotros hacemos la medición de las camas que teníamos de cuidado intensivo pediátrico en el 2019, o sea, antes de la pandemia y empezando enero o febrero del 2020, teníamos 206 camas UCI pediátricas. En este instante, a la fecha, hemos aumentado en 66 las camas de UCI pediátrica que tenemos en Bogotá. O sea, hemos podido crecer, pero hemos podido crecer con mucha dificultad. De la mano de clínicas y hospitales, como lo hicimos en COVID. Bogotá demostró que cuando necesita trabajar unida toda la red hospitalaria, independiente de su origen, independiente de los capitales que estén detrás, puede funcionar unida. Pero también demostró que las EPS pueden ser coordinadas desde la Secretaría Distrital. Entonces, en este instante subimos en 66 camas. Esto representa aproximadamente el 24% de incremento. Pero en los hospitales privados se dicen, bueno, yo abro la cama y ¿quién me la paga? ¿Sí? Nosotros en la epidemia del COVID demostramos que algo que todos decían que no se podía hacer, sí se puede hacer. En su momento, en el 2020, yo hablaba con el ministro y le decía, ministro, nosotros sí podemos aumentar las camas UCI COVID adulto en Bogotá siempre que le demos a esta gente unos recursos económicos que le permita tener esa cama abierta. Eso se llama sustentación por disponibilidad. Cama tiene que estar allí para cuando la necesitemos. Eso que lo demostramos con las canastas COVID durante nuestra epidemia, lo tenemos que implementar en Colombia a partir de este momento todos los años, porque todos los años tenemos pico respiratorio infantil. Entonces, esas 60, 70 camas adicionales que hay que crecer, les tenemos que dar un precio de sustentación y esto tiene que ser una medida que tomemos de la mano del gobierno nacional. De la misma manera que lo hicimos en COVID, creo que tenemos que aprender y ya el modelo lo permite porque lo demostramos cuando manejamos la pandemia. ¿Y tiene las cifras de ocupación UCI de cama pediátrica?
Por supuesto que sí. Teniendo en cuenta lo que usted nos decía, Sí. que hay un pico en este momento y que hay que hacer especial énfasis a los padres de familia con el tema de los menores, con el tema de los niños. Sí, señor. En este momento, frente a UCI pediátrica, llegamos a tener unos niveles de ocupación el día 20 de mayo del 96%. Dios. Estábamos absolutamente llenos. Por fortuna, con el incremento que tuvimos de camas, pero además con la rotación que se hace de las camas, bajamos al 84% el 23 de mayo y en este instante, a hoy, tenemos un 78% de camas UCI. Pero también hay que tener en cuenta la cama hospitalaria pediátrica. Porque es que las camas en hospitalización van ligadas la una a la otra. Si uno tiene una cama UCI, tiene que tener 3 o 4 camas de hospitalización normal para que el paciente pueda salir allá. O sea, cuando se va mejorando no se puede quedar en UCI. En ese caso, tenemos también una ocupación muy alta. Hemos subido también en la disponibilidad de camas de hospitalización de 1.473 a 1.675. Sin embargo, con esa altísima disponibilidad de 1.675, la ocupación hoy de camas de pediatría es del 91%. O sea, tenemos una congestión en toda regla de los servicios pediátricos y por eso estamos trabajando clínicas, hospitales, EPS y los equipos de pediatría para lograr enfrentarlo. Secretario, son entonces, 2019 había 206 camas de UCI pediátrica, usted dijo que aumentaron a 66. ¿Cuál sería la cifra ideal que debería tener Bogotá para estar tranquilos, como usted dice, tener esa cama abierta y siempre disponible para esos picos respiratorios? El incremento que hoy tenemos es suficiente para la demanda normal que tenemos en cada pico respiratorio. O sea, subir entre 60 y 70 UCIs más cada año en el momento en que tenemos el pico sería suficiente. Ojo. Lo que pasa es que el 2022 no está funcionando normal. Y no está funcionando normal porque los niños estuvieron encerrados 2 años. Claro. Ojo que es que la gripa que les da todos los años a los niños les genera defensas. Estaban en una burbuja. Claro. Entonces, esto que los protegió durante 2 años, los pone en riesgo en la actualidad porque no habían tenido contacto con el virus y por eso estamos teniendo más casos. Y esto tiene que ver, señor secretario, le pregunto 2 cosas. La primera, pues también tiene que ver con el liberar de tapabocas en los colegios, ¿no? Para que en este momento las UCIs pediátricas también estén saturadas. Y segundo, hablando del tema de vacunación, usted decía que se llama la vacunación, pero uno se da cuenta que ya hay lugares que se están cerrando en varias ciudades, en los que ya no es lo mismo que antes. Hoy alguien que quiere vacunarse, que quiere tener su refuerzo, ¿a dónde se dirige? Porque antes era muy fácil en un centro comercial. ¿A dónde va? Todavía en Bogotá tenemos puntos de vacunación en centros comerciales, pero usted entenderá que si tenemos una solicitud de vacunas, que en este momento está alrededor de 8 o 10.000 vacunas por día, no podemos tener la misma cantidad de puntos que tuvimos cuando teníamos 80.000 vacunas por día. Sin embargo, frente a su pregunta, que es importantísima, les quiero contar hoy. Este día viernes tenemos puntos de vacunación entre las 8 y las 5 de la tarde en el Centro Comercial El Edén, en el Centro del Retiro, en Portal 80, en Ayuelos, en Mall Plaza, en Titán Plaza, en Ensueño, en los hospitales de la red pública hospitalaria, en el Hospital de Suba. En fin, yo les invitaría a que ingresen a la página de la Secretaría www.saludcapital.gov.co. Nosotros cada 24 horas actualizamos nuestros puntos de vacunación. De modo que las personas deberían completar su esquema de vacunación contra el COVID-19. Y con ocasión de su pregunta, también permítame insistir en que niños y niñas completen el esquema de vacunación para todas las otras enfermedades del Plan Ampliado de Inmunizaciones. Una de las cosas que se descuidó como ciudad, como sociedad, como país durante la atención del COVID fue el cubrimiento en el esquema del Plan Ampliado de Inmunizaciones, de rubeola, de rociola, de tuberculosis, de tétanos, etcétera, de todas las enfermedades que niñas y niños han venido previniendo a través del esquema de vacunación. Tenemos que mejorarlas. Alrededor del fenómeno de salud infantil tenemos que sentarnos a conversar como sociedad y tenemos la oportunidad, con lo que aprendimos en la pandemia del COVID, de modificar nuestro sistema de oferta de servicios de salud. Por algo les quiero contar, la UPC, la unidad de pago por capitación, que se reconoce por cada niño menor
de un año es casi 3 veces la que se paga en promedio. Si la UPC en este momento está en algo así como 970.000 pesos por cada uno de nosotros, por cada niño menor de un año se pagan alrededor de 2.800.000 pesos. O sea, es porque los niños se enferman más. Es porque los niños tienen más riesgo y su atención es más costosa. De la misma manera, debiéramos tener más oferta de salud para niñas y niños y no volver a pasar pues por estos, estrecheces asistenciales que podemos tener en un momento dado. Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, gracias por estos minutos aquí en RCN Mundo. Bienvenido siempre a esta cabina. Son ustedes muy amables, a toda la audiencia, muchísimas gracias y a ver qué jornada tenemos en este viernes.